Eran las 12:42. Yo nunca fui alguien especial. Solo era un tipo común, o al menos eso creo yo. Mis padres nunca fueron mis amigos. Solo fueron unas figuras malvadas, como dos estacas que cuelgan encima de tu cabeza. Pero, quiera o no, les agradecí los estudios. Jamás negaré eso. No terminé la universidad porque quería ser libre. Aunque terminé encerrado 8 horas al día, 7 días a la semana, trabajando en un lugar que odiaba para comprar cosas que ni siquiera necesitaba, pero que antes ni siquiera podía soñar con tener. Pero, mientras ordenaba unos papeles, mientras maldecía a mis padres por haberme dejado nacer, y a mí mismo por no haber actuado diferente, escuché algo imposible. Trompetas sonaron, un sonido aterrador, como el grito de desahogo de miles de personas. El cielo se volvió rojo, el sol se cubrió en un negro impoluto, como un eclipse eterno. Dejé caer las hojas, mientras mi corazón palpitaba como un tambor. «Este es el final», me dije yo. Nunca fui un hombre bueno, menos alguien santo. No creía en ningún Dios, porque pensé que un Dios era aquel que te elegía o no. Yo no me creía un elegido, así que nunca luché. Mis pecados corrían por mi espalda, mientras varias figuras de miles de ojos y alas recorrían los cielos, jalando a aquellos que creyeron a un cielo hermoso, envidiable, divino. Mientras que yo y los demás pecadores fuimos arrastrados a una gran mar. ¿Qué está pasando? ¡Imposible! Pero la ciencia decía. Aún ante lo sobrenatural, la gente aún buscaba lógica. Todo fue destruido bajo las llamas. No pude huir. Quedé atrapado en un shock increíble. ¿Acaso iré al infierno? ¿Hablaré con Dios?, dije dentro de mí. Cuando todo fue aplanado, un ser de aspecto indecible apareció sobre un trono que estaba compuesto de galaxias. Era tan hermoso que era grotesco, como una orquesta de magnificencia que trascendía el sentido, que era sofocada bajo el peso de la divinidad. Todos los hombres y mujeres que estaban conmigo cayeron al suelo. Quedaron desnudos, con los rostros hacia abajo. Algunos lloraban, otros mordían sus labios hasta sangrar, mientras que otros, aún en su humillación, seguían maldiciendo a aquella figura. Vi mi desnudez y entendí que ya no podría salvarme. Iba a sufrir eternamente, como leí con incredulidad en la Biblia vieja de mi abuela. «Ustedes, pecadores, el infierno os espera con vuestro padre, el diablo», gritó aquel ser divino. Un hombre se levantó y entre lágrimas de sangre gritó: «¡Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios!». Y este contestó: «Yo nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad». Exactamente como en aquella profecía que el pastor exclamaba en cada sermón. Yo nunca presté atención. A veces jugaba con un insecto o alzaba la mirada por los pellizcos de mi madre. Creía que podría refutar cuando llegara el momento, pero no. Un hombre, el cual era un científico muy famoso, intentó levantarse y argumentar, pero antes de que siquiera pronunciara palabra, fue arrojado al lago de fuego, pues su presencia no cumplía aquella profecía. Yo y miles, no, millones de personas fuimos arrojadas a un gran lago de lava. En el centro, un hombre de aspecto hermoso gritaba de dolor. ¿Así se veía el diablo?, pensé, mientras era azotado contra las llamas. Siempre lo imaginé como un ser malvado, como un ser rojo con su tridente, listo para empalar a los pecadores, pero se veía más hermoso que cualquier modelo. Y aún así, una tablilla de hueso lo aplastaba, y en ella estaban escritos todos sus pecados, cosas tan horribles que describirlas me es imposible. En el momento en que mi piel tocó la llama, sentí
irónicamente frío, y luego el calor. Pegué un grito brutal, más fuerte de lo que jamás había gritado, más allá del día en que supe que la vida no era como la imaginaba. Junto a mí, millones de mujeres y hombres gritaban. Sus dientes crujían como frutos maduros, su piel se quemaba como la paja ante el ardor del fuego, y el olor era nauseabundo. Sentía un ardor insoportable en todo mi cuerpo. Trataba de huir, trataba de hallar un lugar donde encontrar consuelo, pero solo había lava y otros cuerpos que se retorcían en la misma agonía que yo. Vi cómo mis manos se fundían ante el hueso y cómo mi carne se regeneraba una y otra vez. La muerte eterna es real. Alcancé a susurrar. Por favor, señor, yo alimenté a los pobres, yo operé niños, yo morí violada. ¡Justicia, por favor!, gritaban las almas en pena, buscando arañar o hallar amor en un Dios en el que jamás creyeron. Tragedia pura, como escribieron los antiguos. Nietzsche, Dostoyevsky, Kafka, Buda, Mandela y Hitler se retorcían a su manera, maldiciendo, llorando o pregonando aún en la agonía. Pero ya nada importaba. Los demonios y los ángeles de nuestro mundo se quemaban en la misma inmundicia. Al final sí había un propósito. Al final solo teníamos un destino que jamás fue nuestro. Aunque mis gritos se hacían cada vez más bajos. Recordé cuando mi madre me daba de comer arroz y carne, cuando mi padre, aunque distante, me daba unas monedas para comprarme un helado. Recordé cuando era feliz. Esos recuerdos siempre me acompañaron cuando crecí, viendo con nostalgia al pasado y maldiciéndome por no haber logrado la felicidad en la libertad que tanto soñé. Pero cuando lo recordaba en nuestras llamas, mientras mis ojos hervían y se reconstruían en las mismas llamas, lloré, porque ya no había esperanza. Pasaron casi 1000 años, o al menos eso creí, pues el tiempo deja de tener sentido cuando nada cambia. Los gritos se detuvieron, y al igual que yo, solo había llantos indecibles y prédicas maníacas de los antiguos filósofos que alguna vez leí con pereza en mi salón. No hay peor dolor que recordar la felicidad pasada en tiempos de miseria. Recuerdo haberlo leído en un libro viejo. Siempre creí que era una ridiculez, pero en mi adultez y ahora, aquí, veo la razón que tenía. Pasaron otros 10.000 años entre el borboteo imparable de la carne y sangre. Las voces se alzaron y comenzaron a maldecir a Dios. Una mujer gritó mientras la lava corroía su garganta: ¿Qué hay de mí, ¿Dónde estabas tú cuando mi papá me tocaba? ¿Puedes culparme por suicidarme? ¿Dónde estabas tú? ¡Dime! Eso me hizo pensar, ¿qué tan justo era esto? Aquí estaban los violadores, los asesinos, los corruptos y los malvados, pero también estaban todos los que no creyeron en él. Solo por el mero hecho de no creer, ¿merecíamos esto? Iba a gritar, hasta que los demás se callaron. Un hombre de aspecto anciano, con un bigote peculiar y una mirada perdida, simplemente dijo: Ya dejen de gritar, no sean imbéciles. ¿No ven que ni siquiera los escucha? El mismísimo Hitler dijo esto. ¿Cómo era eso posible? Uno a uno se callaron. Pasaron otros millones de años hasta que dejó de importar. Solo quedó un silencio espantoso. No había gritos ni llanto. No había crujir de dientes ni maldiciones. Ya nadie suplicaba. Solo quedaba el ruido de la carne quemada y el borboteo ocasional de la lava. Yo dejé de gritar.
ya no me dolía nada. El dolor seguía en el cuerpo, sí, pero no tenía sentido. Al menos me sentía castigado, pero al mirar aquí que pagaban los malditos y los desafortunados, entendí que solo era dolor. Poco a poco me fui entumeciendo. Me sentía como si estuviera bajo el agua. Sentía frío. Miraba a los lados y todos estaban erguidos, mirando al vacío. Allí comprendí que empezó mi infierno. No por el dolor, no porque haya pecado, porque al menos esperábamos algo, pero el dolor es igual, grites o llores, sigue doliendo. Maldigas o bendigas, sigue doliendo. Y ese dolor se vuelve rutina. Miré mis manos y ya no podía recordar nada. Miré al vacío y vi al diablo, quien me miraba a mí. Este solo me dijo: ¿por qué ya no gritas, maldito? ¡Eres fruto de mí! ¡Eres basura! ¡Eres miseria! Yo solo susurré: ¿y eso cambia algo? Todo se va a arreglar, ¿sí? ¿Qué chingados está sucediendo? ¿Ya? Ay, puta madre, no sé qué le iré. Ah, no, neta, güey. Ah, puta madre, deja de grabar. Ay,